Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos en un tiempo que a veces, parece un poco un hueco en la historia bíblica, ¿no? Sí, Esos 400 años más o menos entre Malaquías, el final del Antiguo Testamento, y Mateo, ya en el Nuevo. El llamado período intertestamentario. exacto. Y fíjate, la documentación que tenemos, que es un estudio bíblico centrado en esta época, propone algo, muy interesante. A ver, Que lejos de ser un silencio de Dios, como a veces se dice, fue en realidad una etapa crucial de preparación. O sea, aunque no hubiera profetas registrados como antes, este análisis sugiere que Dios estaba, digamos, muy activo detrás del telón histórico. vaya. De hecho, ya Malaquías, dejaba caer alguna pista sobre alguien como Juan el Bautista, preparando el camino. Interesante punto de partida. Entonces, para situarnos, el pueblo judío ha vuelto del exilio en Babilonia, ¿no? Han reconstruido el templo, los muros de Jerusalén, pero falta esa voz profética directa. ¿Cómo sigue la cosa desde ahí según este estudio? Pues, a ver, lo que el análisis subraya es como una serie de imperios van como preparando el escenario, casi como piezas que encajan. Así. Primero, los persas, que fueron los que permitieron el regreso, facilitaron esa vuelta a casa. Vale. Luego, Alejandro Magno, los griegos, que no solo conquistaron, sino que diseminaron por todas partes la cultura helenística y, sobre todo, el griego koiné. El griego común. Eso es, esa versión del griego que se hablaba en todas partes. Se convirtió en la lengua franca del Mediterráneo, una herramienta potentísima para la comunicación que vendría después, claro. Me imagino que esa influencia griega, la helenización, no sería aceptada por todos sin más. Siempre hay roces culturales. Claro, por supuesto. De hecho, después de Alejandro, su imperio se parte. Sus sucesores, como los seleucidas en la zona de Siria y los ptolomeos en Egipto, se pelean por controlar Judea. Una zona estratégica. Exacto. Y el momento crítico llega con un rey seleucida, Antíoco IV Epífanes. Este tipo intentó, erradicar el judaísmo. Llegó a profanar el templo de Jerusalén, una barbaridad, una ofensa tremenda para el pueblo. Y eso es lo que provoca la famosa rebelión macabea, ¿no es así? Justo ahí, liderada por Judas Macabeo y su familia, consiguen algo increíble. Derrotan a los seleucidas, recuperan el templo y lo purifican. Ya. Y este estudio relaciona directamente ese evento con el origen de Hanukkah, la fiesta de las luces, que celebra precisamente eso, ¿no? Cómo se mantuvo encendida la fe en tiempos muy oscuros. Tiene sentido. Y finalmente, ¿quién toma el control? Pues los romanos, que imponen su dominio, la famosa Pax Romana. La paz romana. Sí, una paz, impuesta con mano de hierro, pero que trajo cierta estabilidad y, muy importante, facilitó muchísimo los viajes seguros por todo el imperio. Claro. Desde la perspectiva de este estudio, cada imperio a su manera fue poniendo una pieza más en ese puzzle, preparando el terreno para lo que vendría. Oye, y es llamativo cómo en esa época, sin profetas, la gente buscaba maneras distintas de vivir su fe. ¿Qué nos dice el material sobre los grupos judíos que surgieron? Es que eso es clave. Ante esa ausencia de una voz profética clara, pues surgen diferentes corrientes, diferentes respuestas. A ver, estaban los fariseos, muy centrados en cumplir la ley, tanto la escrita como la oral, y creían en la resurrección. Los más conocidos, quizás. Sí. Luego los saduceos, que eran más bien la aristocracia sacerdotal, ligados al templo. Eran más conservadores en teología, por ejemplo, negaban la resurrección. Mira. También estaban los esenios, que buscaban la pureza viviendo en comunidades más apartadas, como los de Qumrán. Y los celotes, claro, más nacionalistas, muy antirromanos. Vaya diversidad. Sí, refleja un judaísmo muy vivo, muy en debate interno sobre cómo ser fiel a Dios en esas circunstancias. Y claro, mientras los grandes imperios manejaban la política, la gente necesitaba vivir su fe en el día a día, más allá del gran templo de Jerusalén. Ahí es donde la sinagoga se vuelve fundamental. Es una institución que, aunque ya existía de antes, se consolida muchísimo en esta época, sobre todo después del exilio. ¿Cómo funcionaba? Pues era el centro local. Para rezar juntos, para leer la Torá, para la enseñanza, fue vital para mantener la identidad judía. Y, como recalca el análisis, creó una red de puntos de encuentro por todo el imperio. Una red que luego sería, perfecta para la difusión de nuevas ideas, como el cristianismo, claro. Entiendo. También se menciona que hubo bastante producción literaria en estos siglos.
aunque no toda esté en el canon bíblico que usamos hoy, ¿no? Cierto, cierto, hubo mucha actividad. Tienes, por ejemplo, los libros que algunas tradiciones llaman deuterocanónicos y otras apócrifos, como los libros de los macabeos, que cuentan esa rebelión que mencionamos. Ajá. También textos apocalípticos, como el libro de Enoc, que reflejan una esperanza mesiánica muy intensa, muy viva. Y luego, importantísima, la Septuaginta. La traducción al griego. Exacto, la traducción griega del Antiguo Testamento. La usaban muchísimos judíos que vivían fuera de Judea y fue la Biblia de los primeros cristianos, básicamente. Y no olvidemos los rollos del Mar Muerto, un descubrimiento increíble que nos confirma lo antiguos que son los textos bíblicos que ya teníamos. Ya. Todos esos escritos, aunque no sean todos canónicos para todos, nos muestran una fe que estaba muy viva, esperando, reflexionando, escribiendo. Entonces, según este estudio, todos estos hilos, los imperios, el idioma griego, las sinagogas, los grupos religiosos, la literatura, esa expectación mesiánica, todo confluye en lo que el apóstol Pablo llamó el cumplimiento del tiempo. Pues esa es la tesis fuerte que presenta el estudio, sí. Argumenta que la llegada de Jesús no fue algo casual, sino el momento preciso para el que toda esta historia había preparado el escenario, de una forma providencial, digamos. A ver cómo. O koiné era un idioma común para que el mensaje se entendiera en muchos sitios. Las sinagogas ya eran centros donde se leían y enseñaban las escrituras. Claro. Había una esperanza mesiánica muy fuerte en el pueblo judío y quizá también un cierto vacío o anhelo espiritual que las estructuras religiosas formales no terminaban de llenar. La interpretación que se nos ofrece es como una tormenta perfecta pero orquestada divinamente para ese momento. Entendido. Queda claro entonces el argumento central del estudio. Este periodo intertestamentario, lejos de ser un paréntesis vacío, fue una etapa de preparación súper intensa y, desde esta visión, dirigida. Aunque no hubiera profetas hablando directamente, la propia historia estaba hablando. Exactamente. El estudio lo resume de una forma muy gráfica. Cuando todo estuvo listo, vino Jesús. Impactante. Sí. Y esto, bueno, quizá nos deja pensando algo interesante, ¿no? ¿El qué? Pues, ¿de qué manera esos tiempos que parecen de silencio o de transición, tanto en la gran historia como a lo mejor en nuestra vida personal, podrían ser en realidad periodos muy activos de preparación para algo nuevo que está por llegar? Da que pensar.